Buenos días, nos corresponde hablar sobre la transfusión de sangre y sus componentes. Mi grupo está conformado por Lady Caterina Arevalo y mi persona María Camila Valencia. Somos estudiantes del programa de enfermería. Bueno, la primera pregunta es ¿cuáles son las 3 situaciones clínicas en las que está indicada la terapia transfusional? La terapia transfusional está presente en algunas situaciones, como en el entorno hospitalario, en las que se requiere la transfusión de componentes sanguíneos para restablecer o mantener la función sanguínea. Bueno, las 3 situaciones son las siguientes. La primera, pérdida de sangre aguda. Esto es fundamental en casos de pérdida de sangre como resultados de una cirugía, traumatismo grave o complicaciones durante el parto o hemorragia interna. La segunda es anemia grave. La anemia es una condición en la que hay disminución en el número de glóbulos rojos o en la cantidad de hemoglobina presente en la sangre, lo que puede llevar a una reducción en la capacidad de transporte de oxígeno. Y por último tenemos el trastorno de la coagulación. En algunas condiciones médicas como la hemofilia, los trastornos de la coagulación adquiridos o la insuficiencia hepática grave. La segunda pregunta es, ¿qué es la sangre total y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? La sangre total es aquella que no ha sido separada en sus diferentes componentes. Esta tiene una unidad de volumen de aproximadamente 450 a 500 mililitros y es recolectada en una solución con anticoagulante y conservantes, que permite la supervivencia de sus elementos. Esta corresponde a un donante como mínimo 38%. Dosis y administración en el adulto es una unidad de sangre total, aumenta en un 3 a 4% y la hemoglobina en 1 grado. Contradicciones y precauciones. No se debe administrar a pacientes con anemia crónica que estén normovolémicos y únicamente necesiten un aumento de su masa. En pacientes que reciban grandes cantidades de sangre, se puede presentar una coagulopatía dilucional por disminución de los factores lábiles de la coagulación. La tercera pregunta es, ¿qué es la sangre fresca y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? Bueno, la sangre fresca se encuentra extraída de un organismo vivo y aún conserva sus propiedades y características. Para algunos es aquella que tiene menos de 6 horas de extraída y para otros tiene menos de 24 a 48 horas. Plazo en el que comienzan a deteriorarse cientos de elementos componentes de la sangre, es decir, plaquetas, leucocitos, factores de coagulación. Y la transfusión de sangre fresca no es un procedimiento médico estándar y puede ser súper peligroso y riesgoso. Esta sangre puede tener pérdida de los factores de coagulación y la viabilidad. La dosis y la administración depende de la situación del paciente. Es administrada por un médico y realizada con precaución. Esta puede considerarse que la dosis es de 0.1 con un promedio de 6 a 10 unidades por dosis en el adulto. Y la contraindicación es enfermedades como la anemia crónica normo o hipovolémica, pacientes con soporte transfusional específico o paciente con deficiencia de hemoglobina, alergias, incompatibilidad sanguínea. Y contraindicación, enfermedades como la anemia crónica normo-hipovolémica, paciente con soporte transfusional, alergias, incompatibilidad. La cuarta pregunta es, ¿qué son los concentrados de glóbulos rojos y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? Bueno, la concentración de glóbulos rojos son preparados a partir de una unidad de sangre tras la extracción de 200 a 250 mililitros de plasma. También se pueden obtener por procedimientos de aferesis. Los riesgos asociados con su administración son los mismos que la sangre total, de 6 a 10. Y los pacientes anémicos sintomáticos deben recibir tratamiento apropiado. La dosis y la administración depende de la clínica del paciente. En ausencia de hemorragia o hemolisis, en el adulto una unidad de glóbulos rojos eleva la concentración media de hemoglobina en 1 grado. En el momento de decir la transfusión es importante que el médico se plantee del paciente la adaptación fisiológica a la anemia,
la función cardiopulmonar y el pronóstico. Y la quinta pregunta es, ¿qué son los glóbulos rojos pobres en leucocitos y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional? Los glóbulos rojos pobres en leucocitos deben contener menor a 5.106 leucocitos y retener el 85% de los glóbulos rojos. La dosis y administración, bueno, durante esta administración se preparan obtenidos por filtración en el momento de la transfusión. Este no necesita usar un filtro estándar. En cambio, con los obtenidos por la filtración antes del almacenamiento sí se hace necesario su uso. Y algo importante es que el personal que va a administrar este tipo de componentes debe estar familiarizado con el procedimiento para poder obtener una reducción óptima y evitar pérdidas excesivas de glóbulos rojos. Contraindicaciones, con muy pocas excepciones, la reducción del número de leucocitos no implica riesgos para el paciente y no existen datos concluyentes de que la reducción del número de leucocitos disminuya las infecciones postoperatorias ni los cánceres en pacientes inmunodeprimidos. Respecto a la pregunta 6, ¿qué son las plaquetas de varios donantes y cuáles son las indicaciones de uso? En la terapia transfusional encontramos que estas plaquetas son una mezcla de plaquetas obtenidas de diferentes donantes, lo cual permite aumentar la disponibilidad y reducir el riesgo de reacciones adversas. Dentro de las indicaciones está que generalmente se transfunde entre 1 y 6 unidades. La administración es intravenosa y las contraindicaciones son pacientes con antecedentes de reacciones severas, infecciones transmitidas por sangre o inmunodeficiencias. En la pregunta 7 encontramos qué son las plaquetas de un solo donante y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional. Las plaquetas de un solo donante provienen de una sola persona y las dosis generalmente es una unidad por cada 10 kilogramos de peso. La administración es intravenosa y las contraindicaciones son alergias conocidas por los componentes de las plaquetas o infecciones activas no controladas. La pregunta 8, ¿qué son los concentrados de granulocitos? Encontramos que son fracciones de glóbulos blancos recolectadas por aferesis de un donante. Se utilizan principalmente para tratar infecciones graves en pacientes con neutropenia. En la pregunta 9, ¿qué son componentes plasmáticos? Los componentes plasmáticos son los distintos elementos que se encuentran en la sangre, en el plasma sanguíneo. Incluye el plasma fresco congelado que es utilizado en casos de deficiencias de factores de coagulación, crioprecipitados, que son ricos en factores de coagulación, y la albúmina, que es usada para tratar el shock hipovolémico y síndrome nefrótico. En cuanto a qué son los componentes plasmáticos de crioprecipitación y cuáles son las indicaciones de uso en la terapia transfusional, encontramos que es un componente plasmático que contiene factores de coagulación como el factor 8 y el fibrógeno. Dentro de las indicaciones de uso, encontramos que la dosis varía según la condición del paciente y la gravedad de la deficiencia. La administración se realiza intravenosa y las contraindicaciones son las alergias a componentes plasmáticos, infecciones transmitidas por sangre no controladas.